contacto con la región. Argentina tuvo ayer otro día frenético. El gobierno del presidente Alberto Fernández dio un nuevo volantazo para intentar mitigar la crisis económica y política por la que transita ese país. Fernández nombró este jueves como nuevo superministro de Economía a Sergio Massa, hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados. Que lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros en nuestra baldosa aportar lo mejor para que los argentinos, cuando termine nuestro gobierno, sientan de alguna manera que hicimos nuestro trabajo, que cumplimos nuestro compromiso y que recuperamos ese sueño de Argentina con movilidad social ascendente que los argentinos desean, ¿no? Con su nombramiento se fusionarán 3 ministerios: el de Economía, el de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta resolución provoca una reorganización profunda del gabinete. ¿Y Silvina Batakis? Se preguntarán ustedes. Bueno, ella, que había sido designada como ministra de Economía el 4 de julio, pasará a ocupar la titularidad del Banco Nación. Daniel Scioli, que había asumido como ministro de Desarrollo Productivo hace 44 días, volverá a su cargo original, afuera, la embajada en Brasil. Julián Domínguez, que se desempeñaba como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, renunció, ya que esa dependencia pasará a estar controlada por Massa. Por otro lado, el gobierno confirmó que el contador Carlos Castañeto reemplazará a Mercedes Marcó del Pont como titular de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. El nuevo destino de Marcó del Pont es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, un cargo que ocupaba Gustavo Vélez, que fue cesado en el día de ayer. ¿Cómo se gestaron estos cambios? ¿Qué implican? ¿Qué puede esperarse a partir de ellos? Vamos a conversar a partir de este momento con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Sí, otra jornada agitada para la política argentina. El cambio de ministro implica que Silvina Batakis haya durado apenas 3 semanas y 4 días en el cargo. Y si bien, desde fuera de la Argentina se puede ver como algo extraño de entender, la realidad es que no fue tan sorpresivo aquí. El recambio estaba definido desde hacía días y se demoró la comunicación para ahorrarle a Batakis la situación deshonrosa de ser destituida cuando se estaba subiendo al avión que la traía de regreso de Estados Unidos, donde se había entrevistado con la plana mayor del Fondo Monetario Internacional. Posiblemente en el Fondo Monetario todavía estén tratando de entender la naturaleza del cambio, pero te decía que no fue tan sorpresivo porque cuando había renunciado Martín Guzmán hace un mes, el diagnóstico que se había hecho en aquel momento era que la forma de frenar la crisis era hacer una reforma ya más bien política, que trascendiera el mero cambio de nombres y que diera la certeza de un nuevo rumbo. Eso es lo que no se había logrado con el nombramiento de Batakis y lo que sí se está transmitiendo ahora con la llegada de Sergio Massa, que va a ser una especie de superministro del área económica. Sí. Algunos dicen al estilo europeo, donde el presidente tiene un rol un poco más institucional, simbólico, y hay un primer ministro que es el que tiene el poder total. Bueno, algo parecido a eso. ¿Con eso qué querés decir, Fernando, que va a ser un verdadero decisor, digamos, de las políticas principales de gobierno? Absolutamente, sí. Él va a ser mucho más que un mero ministro de Economía, porque si algo le quedó claro a todos los argentinos, es lo que ocurrió ayer trascendió largamente el episodio del recambio ministerial, que se necesitaba un verdadero golpe que de alguna manera implicara que Alberto Fernández tuviese un recorte de su poder. En los hechos, esto es el final del gobierno de Alberto Fernández tal como fue hasta ahora. Puede sonar exagerado, pero es realmente así. Sergio Massa va a pasar a ser el gran ejecutor, por lo menos en los temas económicos, y ya todo el mundo tiene asumido que si le va bien a Massa,
queda en la posición de ser el candidato a presidente en las elecciones del año próximo. Sí, claro, está bien, supuesto, pero agarra un fierro muy caliente, ¿no? O sea, asume un riesgo gigante en eso, digamos, en lo que podríamos considerar su plano personal, sus aspiraciones personales. Esta jugada le puede salir bien o le puede salir horriblemente mal, ¿no? Es tal cual, es un momento muy complicado para la economía, pero bueno, Massa, si por algo se ha caracterizado, es por ser ambicioso, no lo oculta, nunca ocultó sus aspiraciones presidenciales, él siempre se mostró dispuesto a aceptar esa responsabilidad en un momento en que la mayoría de los economistas bien vistos por el mercado rechazaron el convite a ser ministros, y él era de los que tenían la idea de que este era un momento para un ministro de perfil mucho más político que técnico. Les recuerdo que Massa no es economista. Todos los que hasta ahora habían sido invitados eran economistas profesionales, bien vistos en el ámbito académico y en el ámbito empresarial, pero que sentían cada uno que tenían como flanco débil la falta de respaldo. Entonces, cada vez que alguien lo invitaban a ser ministro, lo primero que preguntaba era, ¿voy a tener un apoyo expreso de Cristina Kirchner para que el mercado interprete que no me va a ocurrir a mí lo mismo que le ocurrió a Guzmán? Y siempre esa respuesta era ambigua. Por eso, había pasado eso que tú decías, ¿no? Martín Guzmán desarrolló su gestión permanentemente cuestionado, permanentemente entre paréntesis por las diferencias que Cristina Fernández tenía con el rumbo. Después, cuando renunció, de la manera estruendosa que lo hizo, vino en su lugar Silvana Batakis, pero ella, a su vez, tampoco tenía un peso político claro, ¿no? Parecía que era más cercana a Cristina Fernández, pero digamos que su posicionamiento terminó siendo débil. ¿Entiendo bien? Exactamente. Y bueno, entonces la pregunta que cabe para hacerse es ¿por qué Alberto Fernández está aceptando hoy algo que había negado hacía un mes? Porque hace un mes Massa le había dicho que él estaba dispuesto a aceptar, pero su condición era esa cesión de mucho poder, ser un superministro. Sí, está yendo al fin de semana mismo de la renuncia del ministro Guzmán. En ese fin de semana se manejó el nombre de Sergio Massa y después se diluyó. Exactamente. Él quería ser un ministro al estilo de los viejos superministros de Economía. Algunos lo comparan con lo que había sido el rol de Domingo Cavallo en los años 90, un ministro coordinador que tomaba para sí el área de agricultura, el área de energía, el área de industria, todos esos ministros que vos mencionaste y que se fueron para su casa o se volvieron a sus antiguos cargos, ocupaban áreas que ahora quedan bajo el control de Massa. Bueno, lo que ocurre es que en el medio de la ida de Guzmán y esta situación estuvo la agudización de la crisis cambiaria, que llevó el dólar paralelo a una suba acelerada que tuvo su peor día el pasado viernes, cuando tocó los 350 pesos, una brecha de 170% respecto del tipo de cambio oficial que asustó mucho a la cúpula del gobierno porque percibían que ya Argentina estaba entrando en un terreno de riesgo real de ir a una hiperinflación. Eso fue lo que motivó que durante el fin de semana pasado se reunieran Alberto Fernández con Cristina Kirchner y con Sergio Massa para analizar la situación, y entendieron todos que se había producido un rápido desgaste de la autoridad de Silvina Batakis, que había empezado con un fuerte mensaje de vocación fiscalista, pero que enseguida tuvo señales de boicot interno del propio gobierno, porque Batakis había rechazado expresamente que hubiera fondos, les pongo ejemplo de situaciones donde Batakis fue desautorizada. Había rechazado que hubiera fondos para financiar el salario universal que están reclamando los movimientos piqueteros, pero al mismo tiempo el bloque legislativo que responde a Cristina Kirchner presentaba un proyecto de ley para impulsar esa asistencia estatal, que algunos creen que podría tener más de 1% de costo fiscal. Por otra parte, la entonces ministra había anunciado un congelamiento en el ingreso de nuevo personal a las oficinas estatales. Pero todos los ministerios, mientras la ministra decía eso, se apuraban a hacer ingresar miles de empleados antes que la nueva normativa estuviera publicada en el boletín oficial. Además, el propio presidente
anunciaba medidas fiscalmente expansivas como un nuevo plan de obras públicas y una moratoria del sistema jubilatorio. Entonces, por más que la ministra reafirmara su intención de cortar el gasto, nadie creía realmente que pudiera cumplir con las metas comprometidas ante el FMI, que suponen terminar este año con un déficit fiscal de 2,5%. Además, ya venía esa meta muy comprometida porque cuando originalmente había sido fijada, se contaba con que se iba a recortar 0,6% del PBI en el rubro de los subsidios energéticos, y la realidad es que ese rubro no solo no se va a recortar, sino que va a aumentar, porque la alta inflación terminó licuando el tibio aumento de las tarifas de luz y gas. Así que venía todo lo que la ministra decía en público y era aplaudido a nivel político y a nivel empresarial, después en los hechos quedaba desautorizado. Y para colmo, los intentos de convencer a los productores agropecuarios de que tenían que liquidar parte de los 16.000 millones de dólares en soja que tienen guardados en los silobolsas no dieron resultado, y bueno, la situación de las reservas del Banco Central es desesperante. Así Fernando, que eso fue lo que llevó a la cúpula. Con Massa puede cambiar en cuanto a, bueno, cómo lo ven los empresarios, qué señales da para el mercado también. Bueno, eso es lo que el gobierno está tratando de transmitir, que con Massa puede ser diferente porque justamente tiene ese perfil diferente a Batakis, no porque tenga objetivos distintos a Batakis, tiene la misma idea sobre la necesidad del ajuste fiscal y la misma idea sobre la necesidad de intentar cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, pero a diferencia de Batakis, que era una técnica sin respaldo político, bueno, Massa es un dirigente que tiene peso propio, tiene un bloque parlamentario que le responde directamente, tiene votos propios, es realmente la tercera pata política de la coalición, además de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Bueno, ahí quería ir con mi pregunta, Fernando. Es la tercera pata política, decías. ¿Cuál termina siendo entonces el peso político de Sergio Massa, ¿no? ¿En qué medida va a estar él al margen de las diferencias dentro de la coalición de gobierno entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? Es decir, ¿ese peso político que él tiene alcanza para el desafío que tiene por delante? Bueno, es lo que se está por ver. Él se aseguró con este cambio institucional, esa anulación de varios ministerios que ahora quedan bajo su control, se aseguró poder tener un gran poder de gestión. Él siempre se ha presentado como la pata centrista, la pata moderada de la coalición, casi te diría como una especie de contrapeso del kirchnerismo. Tiene buenos vínculos con el mundo empresarial, tiene una agenda de contactos en Estados Unidos que le permitió, por ejemplo, el año pasado hacer una misión para destrabar las negociaciones con el Fondo Monetario y recomponer la relación bilateral que estaba en un mal momento. Y el mensaje que daba Massa cuando iba a Estados Unidos era que a Cristina Kirchner no se la tomaran tan en serio porque ella más bien tenía un discurso que era para el consumo interno de la militancia más tirada, más volcada de la izquierda en la coalición, pero que él era algo así como el garante de que el gobierno iba a mantener ciertas políticas pro mercado. Ese es por lo menos el antecedente con el cual Massa está llegando al gabinete. El kirchnerismo siempre lo vio con recelo, hay que admitirlo, ¿no? Pero, claro, se ha deteriorado tanto la situación económica y política que hasta Cristina Kirchner admite que en un momento de crisis como este, Massa puede ser la última carta del gobierno para evitar una derrota catastrófica en la elección del año próximo, porque todo esto no sería políticamente posible si no hubiese ocurrido el año pasado la gran derrota electoral del gobierno en las elecciones legislativas. Massa, les hago un breve repaso de lo que ha sido la carrera política de Massa. Él en los años 90 simpatizaba con el menemismo, cuando él arrancó siendo muy joven. Después llegó a ser intendente de Tigre, un partido del norte del conurbano que tiene bastante visibilidad nacional por ser un lugar turístico. Y bueno, se ganó la confianza de los Kirchner al punto que Cristina lo había nombrado ya jefe de gabinete en el año 2008,
justamente sustituyendo a Alberto Fernández, que fue el primer jefe de gabinete de Cristina. Fue todo en aquel famoso conflicto con el campo por las retenciones móviles a la exportación de soja. Su pasaje por el gobierno fue corto, se fue un poco peleado con Cristina y en el año 2013 se animó a disputarle la hegemonía al entonces presidente, que venía de una reelección abrumadora. Massa ganó las legislativas en la provincia de Buenos Aires y quedó ahí posicionado como un aspirante presidencial. En aquel momento se conversaba sobre la posibilidad de un acuerdo electoral de un frente anti-kirchnerista junto con Mauricio Macri, que finalmente no se concretó, así que Massa terminó postulándose y salió tercero en la elección del año 2015. Al principio se llevaba bien con Macri, que lo llevaba a reuniones internacionales como el Foro de Davos, por ejemplo, donde lo presentaba como el líder de una oposición responsable para contraponerlo con el kirchnerismo, que sería la oposición irresponsable. Pero esa buena relación con Macri entró en crisis, así que Massa se quedó sin aliados y empezó a perder terreno electoral. Como quería evitar tener una derrota en el año 2019, aceptó sumarse a la coalición peronista, una situación difícil porque habían quedado rencores con Cristina, Massa la había acusado de corrupción, pero ya en ese momento, bueno, Massa, todos entendieron que si el peronismo no iba unido iba a perder la elección. Así que en ese momento Massa ya había avisado que él quería ir por la presidencia en el año 2023, mientras esperaban el cargo de presidente de la Cámara de Diputados. Así que ahora, en un momento de crisis extrema, en el que pocos se quieren hacer cargo, él se ofreció con el argumento de que podía tener éxito donde todos fracasaron. Como le decía, la tesis de él es que este es un momento en que Argentina necesita en el Ministerio de Economía alguien que por encima de todo muestre autoridad política antes que credenciales académicas, buen vínculo con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, hay que decir que por lo pronto el mercado le ha dado una bienvenida interesante. Bueno, ayer el dólar blue, yo lo decía, bajó, ¿no? Pese a que, claro, los anuncios se oficializaron después de que se cerraba el mercado o la principal actividad, pero ahí ya hubo una primera señal, ¿no, Fernando? Claro, porque los rumores estaban bien instalados desde el fin de semana y ya había habido algunas señales muy claras el día miércoles sobre la llegada de Massa, así que el dólar paralelo tuvo una caída muy importante al mismo tiempo que hubo una recuperación de los bonos de la deuda soberana. Es un tema opinable cuánto de esa situación del mercado se puede atribuir al nombramiento de Massa y cuánto fue, bueno, el acompañamiento de la suba internacional que tuvieron los mercados después de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que subió la tasa. Pero bueno, aquí en Argentina se lo interpretó como que es en buena medida como una expectativa positiva sobre la llegada de Massa. La verdad es que ahora, ¿qué no se es espera fácil. en materia de... ¿Puede efectivamente, o se están esperando directamente nuevas medidas, que tome nuevas medidas, o solo con las señales políticas y el poder político alcanza? No, se espera de él que hable relativamente rápido y que haga algún anuncio concreto. Él lo primero que tiene que fijarse como prioridad es la estabilización del dólar, que es algo que está íntimamente ligado con la situación crítica de las reservas del Banco Central. Para esto tiene que persuadir al campo de que liquide su producción. El campo es el único sector argentino que puede garantizar una dosis de reservas más o menos inmediata, y después probablemente va a tener que hacer alguna corrección de tipo cambiario, o sea, va a tener que devaluar, ya sea de forma directa, subiendo el tipo de cambio oficial, o indirectamente a través de un desdoblamiento cambiario que deje fijado un dólar comercial con otro financiero. Es decir, lo que se prevé es que tenga que haber algún cambio en lo que se llama el cepo, ese esquema de regulaciones con múltiples tipos de cambio que hoy se está mostrando ineficiente y además que quedó muy retrasado. Así que hay que esperar ahora señales concretas sobre este tema cambiario como cuestión urgente, y después lo más de fondo, bueno, es mostrar esa decisión política en el tema fiscal. Hablando en números,
lo que hay que recortar son 8 puntos del gasto público en el segundo semestre si es que se quiere cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Y esto no es algo fácil. Para darles a ustedes una pauta simbólica de lo que le espera a Massa, al mismo tiempo que en el gobierno lo estaban confirmando como nuevo ministro, se estaba realizando una masiva protesta de movimientos piqueteros ahí enfrente de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, piqueteros que estaban pidiendo por una mejora de la asistencia estatal para los planes sociales. No lo recibieron muy bien a Sergio Massa, ¿no? Como se puede escuchar en esta grabación. Les dijeron de todo, ¿no? Sí, bueno, Massa es una figura polémica. Y los ánimos políticos en Argentina están caldeados, así que desde ya no es una figura que concite unanimidades. Las encuestas de opinión pública marcan que tiene un nivel de rechazo importante, pero bueno, es lo que caracteriza a casi todos los dirigentes con ambiciones presidenciales en este momento en Argentina. Eso que le dijeron a Massa perfectamente en la calle se lo pueden decir también a Cristina Kirchner, a Mauricio Macri. Prácticamente no hay dirigente de alto perfil que se salve de situaciones así, ¿no? Con Massa hay un término que le tiran a cada rato, que es el de panqueque, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, bueno, es por esto que te comentaba antes, por el hecho de que Massa ha tenido cambios de discurso y de postura bastante radicales. Cuando Massa por primera vez se perfila como candidato a presidente para las elecciones del 2015, él basó su discurso en la denuncia a la corrupción kirchnerista. Decía que iba a poner presos a los dirigentes corruptos, a quienes habían ocupado cargos como funcionarios en el gobierno de Cristina y que estaban acusados de corruptos, y que además iba a echar a todos los ñoquis, como se dice aquí, los funcionarios que estaban cobrando grandes sueldos sin cumplir funciones, que estaban todos ligados a la agrupación juvenil La Cámpora, que dirige Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Kirchner, que es diputado por el peronismo. Y bueno, poco tiempo después de eso, aparece aliado de Cristina, mostrándose en una buena relación personal con Máximo Kirchner, y eso obviamente ha llevado a que en el ámbito político argentino, donde esas cosas se pagan caro porque todo el tiempo se sacan a relucir los archivos con las viejas declaraciones, bueno, permanentemente le hacen un recordatorio en los medios y en las redes sociales de las cosas que decía antes y de las cosas que dice ahora. De la misma forma, había tenido aquella posición de más que simpatía, casi de alianza política con Mauricio Macri, a quien en su momento lo ayudó a obtener mayorías parlamentarias para sacar leyes importantes en el inicio de la gestión de Macri, pero después terminó muy peleado con el expresidente. Así que eso le valió el calificativo de panqueque. Cuando los encuestadores de opinión pública hacen, viste, la nube de palabras, le preguntan a la gente, si yo le menciono a fulanito de tal, ¿qué es la primera palabra que a usted se le viene a la cabeza? Entonces forman la nube de palabras. Bueno, la que aparece más mencionada en el caso de Massa es panqueque. Así que ya lo tiene asumido en su focus group, que esa es la visión que hay de él. Pero bueno, él tiene otra visión, digamos una visión positiva de eso. Él se ve a sí mismo como un pragmático y considera que esa, lejos de ser un defecto, es su virtud. Así que, si a juzgar por la situación en la que se encuentra hoy, es el político peronista que está mejor posicionado para postularse a presidente el año que viene, por supuesto, si es que logra frenar la inflación, que es la madre de todas las batallas,
y si logra estabilizar al dólar. Ya ni siquiera te estoy diciendo que le van a reclamar que la economía argentina tenga un gran crecimiento, porque todo el mundo tiene asumido que el segundo semestre va a ser recesivo, y que difícilmente se cumpla con la aspiración de que este año la economía pudiera tener un crecimiento de 4 o 5 puntos del producto. Ya todos se conforman con que, bueno, como hubo crecimiento el primer semestre, que termine más o menos empatado, pero con que Argentina tenga una reversión de la situación de hoy, donde, bueno, hay un temor real de que se esté encaminando a una situación de hiperinflación. Fernando, te mandamos un abrazo, gracias como siempre, y bueno, que tengas un fin de semana donde puedas descansar, aunque sea mínimamente. Ayer dudabas. Le veo bajas probabilidades a esa situación, pero bueno, muchas gracias. El lunes nos reencontramos justamente con lo que haya pasado hoy, bueno, y el sábado y el domingo, ¿te parece? Perfecto. Un abrazo.